Hola, bienvenidos a todos a la segunda unidad de la asignatura Desarrollo del Talento. Soy la profesora Yasmira Robero y estaremos dándole continuidad al programa que ya hemos iniciado. La segunda unidad consiste en el proceso de identificación y las estrategias de evaluación multidimensional y los criterios múltiples a utilizar en la evaluación de personas, en este caso niños, con altas capacidades. Para comenzar, y ya como hemos visto en la primera unidad, en este proceso de evaluación vamos a ver cómo se ha transitado a través de varios paradigmas. Hay un cambio de paradigma que transita o pasa de aquella medición estática que se centraba solamente en la consideración del cociente intelectual o el coeficiente intelectual hacia un paradigma que habla de un desarrollo dinámico de potencial que es más armónico y que incluye otros aspectos mucho más allá del coeficiente intelectual. En cuanto a la evolución de los modelos, entonces tenemos que el modelo tradicional de evaluación era un modelo que estaba establecido sobre esa evaluación o esa visión centrada en lo psicométrico mecánico. Estaba basado exclusivamente en la aplicación de esas pruebas estandarizadas, las pruebas de inteligencia y en el perfil de obtener un coeficiente intelectual que fuese igual o superior a 130. Este modelo, tal como lo vemos, como es centrado de manera exclusiva en esa medición cuantitativa, pues generaba exclusión en entornos vulnerables y no contemplaba talentos especializados. Por lo tanto, ese modelo ha ido evolucionando y ahora se considera el coeficiente intelectual o en su contrapartida la aplicación de pruebas estandarizadas y la obtención de datos cuantificables relacionados al talento superior como un dato más de una compleja o un complejo proceso de evaluación que incluye muchos más elementos que los elementos meramente observables, verificables y cuantificables. En esta evolución de los modelos de evaluación, entonces, encontramos el enfoque multidimensional actual, que entiende la inteligencia como un potencial dinámico que se moviliza, que se desarrolla, que es bioecológico y está sustentado en el cuerpo de evidencias. La utilización activa, además, de matrices con múltiples criterios diagnósticos, es decir, pasamos de un criterio de diagnóstico monocentrado, centrado en las evaluaciones psicométricas mecánicas y en el estándar representado en un coeficiente intelectual extraído como resultante de las pruebas, a múltiples criterios para establecer el diagnóstico centrado en el dinamismo de los procesos del niño y en todo el entorno bioecológico. Esta valoración de perfiles considera los criterios asincrónicos, las disincronías presentes en el niño, que puede tener procesos que responden de manera similar a cómo evolucionan madurativamente sus pares, y puede tener también áreas que funcionan con respuestas que serían coincidentes a niños o a una población de edades más avanzadas. Por lo tanto, se consideran estos perfiles asincrónicos que tienen que ver también con asincronía de los procesos creativos y con procesos de doble excepcionalidad. Hablemos por fases. ¿Cómo evaluamos y cuáles son las fases que estarían utilizándose en esta evaluación en una nueva actualización del modelo de evaluación, en una visión más actualizada? Hablamos del cribado universal. El término cribado, que probablemente ustedes ya lo hayan escuchado muchas veces,
Es un término que se está utilizando en la actualidad, también conocido como screening o tamizaje, y que se refiere a una estrategia de detección precoz utilizada para identificar características específicas de una población. En este caso, hablamos del cribado universal para detectar altas capacidades. En primer lugar, encontramos un filtro poblacional, que consiste en ¿qué? En aplicar herramientas de despistaje a toda la población escolar en edades comprendidas entre 6 y 8 años para asegurar la equidad del diagnóstico. Es decir, para asegurarnos de que todos tienen las mismas oportunidades y son evaluados más o menos en los mismos criterios para que no haya ningún tipo de desproporción ni de ventajas en los procesos de evaluación. Tenemos también la aptitud colectiva, que está referida al uso de pruebas colectivas de razonamiento rápido, que no pretenden emitir un diagnóstico, sino, por el contrario, activar algunas señales de alarma ante potenciales ocultos que pueden estar presentes en los niños y que por algunas razones del entorno, del ambiente o de las oportunidades que este niño ha tenido, no están expuestos en su totalidad o no están abiertos de manera tácita. Equidad del contexto. La equidad del contexto es útil, especialmente para evitar que los estudiantes marginados o con dificultades del aprendizaje o de contextos socioeconómicos bajos queden excluidos. Por lo tanto, debe haber equidad en el proceso de evaluación. En este sentido, hace muchos años existió un centro de desarrollo del talento o de atención a niños con altas capacidades que se llamó SEAC. Era un centro piloto donde realmente se hacía una exploración bien interesante y compleja y que, atendiendo a la evolución de los modelos educativos y de los modelos de evaluación para el momento, nació con la inclusión al centro de altas capacidades, de educación para altas capacidades, basándose exclusivamente en el criterio de evaluación del coeficiente intelectual, es decir, niños que puntuaban muy alto en las pruebas psicométricas mecánicas iban directamente al SEAC como una alternativa a sus centros regulares de educación y allí tenían profesores de distintas áreas, profesores de química, de matemática, de música, y los niños estaban ubicados en función a sus altas capacidades o a la inclinación que mostraban, y allí eran atendidos como actividades, como en horarios y actividades extracurriculares. Lamentablemente, estas experiencias de los centros experimentales de artes y ciencias que funcionaron en Venezuela fueron decayendo hasta que finalmente colapsaron y cerraron porque era costosa la estructura, mantener esa estructura con un personal que era altamente especializado en distintas áreas del saber. Había que tener músicos, ingenieros, expertos en arte en distintas áreas y implicaban unos costos elevados. Inicialmente, pues producto de cómo estaba la evaluación, los procesos de evaluación en ese momento, pues los niños entraban cuando puntuaban altos en las pruebas de inteligencia. Sin embargo, el modelo fue transitando hacia un modelo más inclusivo y los SEAC se fueron a la escuela. Cuando los SEAC salieron del centro experimental y fueron hasta las escuelas a hacer una batería de evaluación a todos los niños y exploraron los talentos de todos los niños, descubrieron que habían muchos niños con altos potenciales en áreas particulares del saber que estaban ocultos porque estaban en entornos que no eran favorecedores. De este modo, el SEAC a finales del año 80 y principios del 90 atendían niños de muy escasos recursos, de escuelas públicas y de familias incluso disfuncionales,
que tenían destacadas cualidades para el desarrollo de algunas áreas. Lamentablemente, estos centros experimentales de arte y ciencia desaparecieron por lo que anteriormente les comentaba de los altos costos de funcionamiento para la institución. Pero sí se comenzó a utilizar un cribado más amplio, con mayor apertura, que le dio oportunidad o equidad, como dice en esta diapositiva, que tenía mayor equidad y equilibrio para igualar todas las oportunidades de evaluación. Otro de los elementos del cribado es la nominación multidireccional. ¿Qué se hace en esta nominación multidireccional? Se aplican distintas estrategias de evaluación que van mucho más allá de los cuestionarios estandarizados. Uno son los cuestionarios familiares, que están orientados a recopilar los datos tempranos de cada niño, del desarrollo de cada niño, cómo fue su desarrollo precoz en determinadas áreas. Particularmente se evalúa mucho el lenguaje, el autoaprendizaje y los intereses que el niño ha despertado desde muy temprano, ha demostrado desde muy temprano, y que han mostrado a los ojos de la familia, ante los padres, una hiperespecialización en algún tema. Escalas de observación del docente, también el docente se ha involucrado en esta nominación multidireccional, llevando inventarios estructurados como escalas de Renzulli, escalas de Pfeiffer, que le permiten al profesorado evaluar si el pensamiento del niño es divergente, si tiene procesos operativos de pensamiento más complejos que el resto, si la motivación está orientada hacia la tarea, si el locus de control es interno, y si hay habilidades resilientes, liderazgo o algunas cualidades que el maestro pueda observar y estructurar a través de unos inventarios que él mismo pueda desarrollar, además de los inventarios ya conocidos. Y la evaluación de sus pares y la autonominación, que tiene que ver con los propios reportes o las propias opiniones de los compañeros, que pueden dar fe de esos perfiles o de esas potencialidades que observan en sus pares con los que comparten. Son evidencias más informales, pero son bastante sugerentes, porque los pares, los niños en el entorno escolar, pues comparten con los niños con altas capacidades, y ellos pueden dar fe de que estos niños aprenden más rápido, que conocen áreas con mucha profundidad, o que si necesitan documentarse en relación a algún tema, ellos pueden acudir directamente a su compañero porque él está bastante versado en ese tema. La segunda fase está dirigida a la evaluación cognitiva individual y tiene que ver con pruebas estandarizadas y pruebas no verbales. Cuando un alumno es seleccionado para esa evaluación, para el cribado, se inicia una evaluación psicométrica con profundidad, orientada a cartografiar sus fortalezas y debilidades en el procesamiento de la información. Se pueden aplicar las escalas de inteligencia, como el WIS. Se prioriza el análisis del índice de capacidad general sobre el cociente intelectual total, para independizar el razonamiento puro de fallos en la velocidad de ejecución. Las pruebas no verbales, aquí se aplican instrumentos como el test de Naglieri o las matrices de Raven, que aseguran una medición justa de la capacidad lógica libre de barreras lingüísticas de nivel sociocultural. La tercera fase está dirigida a valorar y evaluar la creatividad y el pensamiento divergente. Aquí se puede aplicar el test del pensamiento creativo de Torrance, ¿ok? Y allí se investigan las dimensiones fundamentales del pensamiento divergente, con estos tres criterios básicos que conocemos y que hemos manejado en la unidad 1, que son la fluidez, la flexibilidad y la originalidad. La fluidez, que tiene que ver con la cantidad de soluciones válidas, divergentes hechas; la flexibilidad, con la diversidad de enfoques mentales que puede usar la persona para resolver un problema; y la originalidad, que tiene que ver con el nivel de innovación o lo inusual de sus respuestas. Dentro de la creatividad y la divergencia también se utiliza para evaluar, para el cribado, el portafolio de productos auténticos, y allí se puede hacer una recopilación de todos los trabajos y todos los aportes que el niño puede libremente hacer y que pueden demostrar con evidencias a través de un producto
que él está usando pensamiento divergente y que puede crear innovaciones y que puede hacer aportes mediante ejecuciones muy altas en esta área. La siguiente fase está orientada hacia el enfoque del diagnóstico de la doble excepcionalidad. Esto es un enfoque bien interesante. ¿Por qué? Porque se ha descubierto con el apoyo de la neurociencia que muchos estudiantes con altas capacidades, incluso genios, tienen un diagnóstico comórbido. Y ese diagnóstico está oculto, está enmascarado. Es decir, hay niños que son diagnosticados con déficit de atención e hiperactividad, con trastornos del espectro autista, como disléxicos. Sin embargo, este proceso de evaluación debe ser muy cuidadoso porque estos estudiantes pueden tener estas dos cualidades. Por ejemplo, hemos visto incluso a nivel universitario estudiantes con autismo, pero con muy altas capacidades. Entonces, manejamos aquí los dos diagnósticos. O sea, un joven autista o un joven disléxico, pero con muy altas capacidades. Puede estar presente, por eso se llama el enfoque diagnóstico del doble excepcional. ¿Cuál es la estrategia en este enfoque? En este enfoque se analizan las discrepancias severas entre los tests. Por ejemplo, un niño que obtiene un percentil 99 en razonamiento fluido puede tener un percentil muy bajo en velocidad de procesamiento de atención. Por ejemplo, aquí les puedo dar una evidencia que a mí me llamó poderosamente la atención. Cuando yo estaba trabajando en Maracaibo, que trabajaba con niños sordos, teníamos mucho contacto con las escuelas que atendían niños con distintas discapacidades. Y teníamos contacto con las instituciones que manejaban autismo. Y una de las respuestas más impresionantes, entre muchas, es que había un niño en una escuela de autismo que se sabía, hace muchos años, se sabía cuando existían las guías telefónicas. Yo no sé si ustedes llegaron a ver alguna vez, a lo mejor todos son muy jóvenes, pero cuando existían las guías telefónicas, había un niño en la escuela de autismo que se sabía todo el directorio, escuchen esto, todo el directorio telefónico de la ciudad de Maracaibo de la letra A. Es decir, todo el directorio telefónico. O sea, imagínense ustedes la capacidad de memoria de un niño que puede almacenar toda esa codificación de datos en su cerebro, en su memoria. Sin embargo, ese niño era incapaz de anudarse los cordones y de abrocharse el pantalón y subir el rache. O sea, tenía muchas competencias con la memoria era brillante, su memoria era privilegiada. Sin embargo, las habilidades motoras estaban comprometidas. Estas discrepancias se analizan a través de estos tests, ¿ok? Las estrategias de identificación actuales se entrenan específicamente para no descartar las altas capacidades solo porque el alumno tiene un bajo rendimiento académico o un problema de conducta. O sea, si nosotros vemos solamente con un lente y nos enfocamos en un solo aspecto, podemos dejar de reconocer. O sea, si en este caso solamente vemos al niño como un niño autista, podemos perder de vista otros potenciales que pueden ser susceptibles a ser desarrollados porque nos quedamos solo atados a un diagnóstico. Entonces, por eso es interesantísimo ampliar el espectro y considerar el enfoque del doble excepcional. En resumen, ¿qué diríamos? Que la evaluación o el cribado de las personas y los niños con altas capacidades se centran actualmente en los siguientes aspectos. Uno, el aspecto cognitivo. Aquí tenemos que considerar tanto las variables y determinantes cualitativas como las variables cuantitativas. Es importante el reconocer cuál es el percentil en el que el niño está ubicado y cuál es el coeficiente o el coeficiente intelectual que maneja. Sí, es un dato interesante. Ahora, ¿es el único dato? No.
tenemos que también evaluar en la parte cognitiva la parte cualitativa. Cómo funciona, cómo piensa, cuál es su estilo de pensamiento, cuál es su sistema de representación favorito o predominante, si tiene uno, si tiene dos, si tiene los tres sistemas de representación auditivo, visual, kinésico desarrollados, que es bastante probable. Cuáles son sus habilidades más importantes. Por ejemplo, cuando en la unidad número 1 hablábamos de la capacidad para explorar ápticamente el espacio, ver el espacio en 3 dimensiones, captar todo en una sola instantánea. Parece que tuvieran como una cámara fotográfica y con una sola percepción abren una puerta y pueden ver en 3 dimensiones ese espacio y pueden captar detalles que a nosotros, los que no tenemos altas capacidades, podrían pasar inadvertidos. En el segundo lugar, para el resumen de lo que debería ser la evaluación, en qué se centraría, encontramos el rendimiento académico, las notas que ha obtenido el niño, el récord académico que tiene desde que inició en el preescolar, en la guardería, si ha tenido, por ejemplo, opciones de avance, de adelantamiento. A veces son niñitos que vienen y ya cuando llegan y la maestra los coloca en el maternal, resulta que los niños ya suman, restan, saben leer, entonces dan unas opciones de adelantamiento y lo colocan de una vez en primer grado o lo avanzan 1 o 2 grados. ¿Qué ha pasado con ese niño, con su rendimiento académico? ¿Okay? ¿Cuál ha sido su nivel de competencia? ¿Qué habilidades relevantes vemos que tiene? Ya suma, ya resta, ya multiplica, hace ecuaciones sencillas. Y en tercer lugar, debemos evaluar la creatividad a través del test de Torrance o a través de producciones propias, de cómo vemos que el niño utiliza el pensamiento divergente, cuán original es y cuán es su proceso, cómo el pensamiento divergente lo lleva a innovar. En este sentido, en cuanto al cribado o a estas evaluaciones, hay que hacer unas consideraciones éticas y pedagógicas básicas. En primer lugar, en relación a las etiquetas. Ya nosotros sabemos que las generalizaciones son perversas. Si yo digo, todos los genios son autistas, estoy haciendo una generalización que, por supuesto, es excluyente, porque allí los genios pueden ser autistas, pueden ser, de hecho, no sé si ustedes llegaron a ver una película que se llama Una mente brillante, protagonizada por Russell Crowe, donde la historia de un premio Nobel de matemática que era un paciente con un trastorno mental, un paciente que era esquizofrénico, con alucinaciones, pero que su brillantez lo llevó a manejar de tal modo su esquizofrenia que él alcanzó a desarrollar unos modelos que incluso derribaron teorías anteriores que habían sido aceptadas durante siglos por el mundo entero. Entonces, no podemos etiquetar. Esas etiquetas y esos dogmas rudos, abstractos, esas creencias y mitos de que el niño que tiene altas capacidades puede solo con todo, es peligroso, no puedo etiquetarlo. O el niño que tiene alto potencial está maduro y está en niveles muy elevados para enfrentarse a todas las áreas de la vida. Falso. O sea, puede funcionar en disincronía, lo hemos revisado ya. Así que etiquetar no funciona, ni en este tipo de evaluaciones para las altas capacidades, ni en ningún tipo de evaluación. O sea, nosotros no podemos incluso, hace mucho daño las expectativas, generarle al niño o generarle a los padres o a los maestros expectativas de lo que el niño va a hacer, de la definición, si es genio, si es talentoso, si tiene altas capacidades, si es superdotado. Todas estas etiquetas o todas las expectativas que podemos colocar sobre el niño es un peso que estamos generando y que no podemos hacer hasta que no estemos seguros y tengamos un cribado concluido, consensuado, con el aporte multidisciplinario para que no hagamos daño ni a la familia, ni al niño, ni al entorno. Debemos favorecer el desarrollo del niño y no entorpecerlo con etiquetas.
En segundo lugar, es muy importante, otra consideración ética pedagógica importante es la idea de que siempre debemos proporcionar oportunidades. No importa que creamos que el niño sabe de todo de un tema que estamos manejando en la escuela. Nosotros no podemos perder de vista que él necesita, primero que tiene un pensamiento que va mucho más adelante que incluso el de su propio maestro. Entonces, nosotros debemos darle oportunidades, de alguna manera hacer que él se involucre, que esté activo, que pueda desarrollar esa motivación al logro que tiene, no presionarlo, no pedirle resultados, sino esperar que él responda a través de los logros, proporcionarle un entorno rico y estimulante, no solamente para la parte cognitiva, sino un desarrollo, un entorno rico y estimulante para que él pueda desarrollar en armonía su afectividad, su autoestima, su interacción positiva con el resto de sus compañeros, que no haya desventajas para unos y para otros, que no esté ni sobreestimado emocional y socialmente, ni subestimado. Y por último, el papel del entorno ante las altas capacidades. Necesitamos prepararnos, necesitamos conocer. Lo que no conocemos no podemos atenderlo. Entonces tenemos que prepararnos. Si tenemos un estudiante que nos da presuntivamente respuestas de que puede tener un alto potencial, tenemos que comenzar todos a estudiar desde la persona que limpia el salón hasta la persona que dirige la escuela. ¿Por qué? Porque si queremos dar verdaderas oportunidades, tenemos que prepararnos todos. Es como si estamos en una escuela de sordos. En una escuela de sordos, todos los trabajadores hablan lengua de señas. A lo mejor no todos son lenguaseñantes fluidos, pero todos saben por lo menos algunas herramientas básicas para comunicarse con los niños, por lo menos algunas señas básicas. ¿Por qué? Porque la oportunidad tiene que ver con que tú puedas responder, interactuar y darle espacio y cabida a ese estudiante, pero con un entorno que le es propicio, que lo valida, que lo incorpora y que le da respuestas a que su condición es una parte extraordinaria y maravillosa de su vida y no un proceso que lo hace diferente y separado del resto de sus pares. Eso es muy importante.